Bueno, una vez más estamos junto al director del Instituto de Investigación, Seguridad y Educación Vial, el ISEF, este centro de formación de conductores, y hoy con un tema que ya cuando lo anunció Danilo me llamó mucho la atención, un temón porque además nos plantea el tema y nos dice, tiene solución, que es ese problema que mucha gente tiene, pánico, pavor a conducir cualquier tipo de vehículo, ni un monopatín, Tegaldo, mire lo que le digo. Padezco de amaxofobia. Amaxofobia. ¿De qué me está hablando, de Vargas? Profesor, ¿cómo le va? El profesor ¿Cómo anda, Borges? Con nosotros. Buen día, ¿qué tal? ¿Anda bien? Humberto, bien, por suerte muy bien. Y es un tema y como usted dice, afecta quizás a mucha más gente de la que uno puede creer. Sí. Claro, a veces se confunde que ese miedo, ese pavor a conducir puede estar originado porque nunca practicó, por ejemplo, pero tiene un aspecto psicológico, es una patología psicológica de algunos individuos que nace en un trastorno de ansiedad que puesto frente al volante el individuo entra en una situación de pánico o de terror que le impide enfrentar la situación de la conducción. Ahora, ¿es posible que se pueda controlar? No controlar en el individuo, se puede curar, se puede mejorar, se puede subsanar esa situación. Sí, evidentemente que sí, mediante una terapia correcta se puede lograr sobrepasar esa situación. A veces nosotros en el instituto encontramos gente que le cuesta adaptarse al tránsito y que tiene algunos síntomas que pueden darse, que nos pueden llevar a decir, bueno, esta persona sufre de amaxofobia. A ver, ¿cómo sería eso? Y es un miedo prácticamente irracional a la situación por la que va atravesando, ¿verdad? Y la sintomatología directa es palpitaciones, el individuo se pone nervioso, se pone en un estado de ansiedad que evidentemente no puede controlar y que además, como no es voluntario, tampoco puede definirlo muy bien. Y nosotros ahí cuando encontramos a una persona que puede estar dentro de ese síntoma, tenemos que saber si es porque le tiene miedo a la conducción o si realmente es una fobia irracional al manejo. Porque hay veces que el individuo a veces hace la pregunta, ¿yo podré conducir? Y bueno, a veces el individuo ya viene desde la casa con un temor, es un aspecto psicológico, ha visto accidentes, lo informan, lo ve en los medios, o quizás otros le dicen, mira que la conducción, el tránsito está terrible, y ya el individuo lo inducen a que manejar debe ser una cosa muy estresante y por ende que pueden entrar en esa situación de pánico. Y acá hay tres elementos. Uno, el psicológico. Tratar o pensar de manera fatalista, ¿no? Que el tránsito, existe una probabilidad de accidente inmediato. Claro. La otra es la fisiológica, donde el individuo tiene temblores, sudoración en las manos, palpitaciones, hay un exceso en la respiración, no controla. Y entonces la ansiedad va subiendo cada vez más hasta que se puede traducir en esa fobia. Pero hay gente que no tiene amaxofobia, solamente tiene un temor a conducir que está producido por otros elementos. Hay algunas actitudes que uno ve en la calle en algunos conductores, por ejemplo, la posición que eligen para el manejo, la cercanía que necesitan tener con el parabrisas, más que nada porque necesitan ver el principio del auto, que en más de una oportunidad a uno, si le sacara una fotografía de esa persona y se lo mostrara y viera la actitud que lleva al manejo, está como aterrado. Y es cierto, ese puede ser un síntoma. Mirá, todo lo que mencionamos recién no es una verdad absoluta, hay muchos otros. Pero sí, y otros que andan a una velocidad menor a la media del tránsito. También, excesivamente lento y sin importar lo que pase detrás. O sea, que lo que venga detrás me pase por encima, pero yo no me movilizo de repente de un andar de 30 o a veces hasta inferior. Más, nos ha pasado que un individuo pasa por determinado lugar y ahí entra en pánico. Es decir, que asocia ese lugar que en alguna vez le generó estrés, y ya el individuo lo internaliza de tal manera que después evita pasar por ese lugar. Es otro tema de la conducta, ¿verdad? Si el individuo no maneja, no sabe cuál es la experiencia. Claro. Evidentemente el cerebro no tiene la idea de qué pasa cuando uno conduce. Por lo tanto, evita manejar. Y ahí se forma un círculo hasta que el individuo
lo deja, lo evita y puede ser algo inclusive contraproducente. ¿Se puede mejorar? Sí, hay elementos o estrategias mediante un psicoterapeuta que puede corregir eso, mediante o bien hay una primera fase que es un interrogatorio socrático y después sí tiene que pasar al manejo. Es decir, esto se cura si el individuo vive la experiencia. Claro. Si se aleja por ese miedo de la experiencia, puede ser que nunca llegue a conducir. Y se produce más en las mujeres que en los hombres. Ah, mire ese dato. ¿Sí? Sí, sí. Podríamos decir que tiene un género, ¿verdad? Se produce mucho más en la mujer que en el hombre. ¿Es sensiblemente superior en la mujer que en el hombre? Sí, sí, es sensiblemente superior. Y una de las cosas, cuanto más tarde es decir, cuando uno posterga el aprendizaje de la conducción, más profundo es ese temor que se produce porque el individuo quiere racionalizar la situación en el tránsito y las respuestas en el tránsito son estímulo-respuesta y esa relación que hay visomotora es, digamos, tiene una barrera para poder lograrla en base a ese temor. Por lo tanto, nosotros creemos que aquellos que tengan esa situación de tener temor al tránsito, la idea es practicarlo, tratar de hacerlo primero con alguien que esté previamente preparado con técnicas para lograr la situación de reinsertarlo en la calle y que a veces también o tienen una historia de que ha visto un accidente o ha participado de un accidente. Claro, sí, ha participado como acompañante, lo que sea, y quedó allí una marca. Y profesor, a ver, no me quiero tirar con esto encima, evidentemente una enorme cantidad de escuelas de conducción que hay en el país, pero con ese sistema que tan rápidamente se lo coloca al volante del vehículo a quien está aún en sus primeras clases de manejo, ¿están todos los instructores capacitados para detectar, por ejemplo, si están frente a una persona que puede tener este tipo de inconvenientes y manifestarse en forma imprevista? Porque a uno le da la sensación, obviamente me imagino que debe seguir un determinado protocolo, que a veces se entrega mucho más rápidamente el volante de lo que en nuestra época se entregaba previamente, había todo como una práctica, ejercer el dominio sobre el vehículo. Yo creo que muchos se sientan siendo el vehículo el que los domina a ellos. Y por allí, si apareciera algo de esta fobia, bueno, es un cóctel bastante peligroso. Puede ser un impedimento más que determinante a la hora de evaluar si la persona está apta o no. Bueno, ni que hablar. Esto surge del primer interrogatorio que se hace cuando alguien se va a inscribir a conducir. Ajá. Cuando nuestro personal ya detecta algún problema en este sentido, ya se transmite inclusive al instructor y se elige un instructor que está previamente capacitado para estudiar eso. Porque además hay distintos grados de amaxofobia, ¿verdad? Hay distintos grados y hay que llevar, y tiene una evolución que la va marcando el propio individuo. No es porque el instructor diga, bueno, hay que hacer esto, se hace. Ese protocolo, evidentemente, que hay que marcarlo y que nosotros necesitamos que el individuo que tenga esa patología y la reconozca, debe de haber de parte de él un esfuerzo mucho mayor. Claro. Muchas veces pasa, es decir, el aprendizaje, la gente dice, bueno, con 10, 15 clases, 20, bueno, quien sufre amaxofobia o algún temor, le puede llevar el doble o el triple. Claro. El individuo se tiene que conocer y obviamente que salir a conducir con amaxofobia sin haber estado preparado, eso está o entra en una espiral de riesgo que muchas veces es muy importante. Tenemos que ir cerrando la columna con Arturo, pero le quiero preguntar algo mientras vamos viendo las imágenes. A esta hora están declarando el ciclista y el automovilista. Esto pasó en la Rambla de Pocitos, el grupo Masa Crítica, que son ciclistas que andan por la calle. El chico va por la izquierda, digamos, por el carril de izquierda. Viene un auto desde atrás. En realidad ahí vemos a un chico, pero eran muchos ciclistas que van adelante, ¿no? Lo choca y se da esta situación, ¿no? Donde sí, hay una reacción. Hay una reacción y el automovilista sale embistiendo a otra persona, ¿no? Sí, embiste a otra persona, hace una maniobra tremendamente peligrosa para las personas que están allí, para el otro automóvil blanco que veíamos. ¿Qué responsabilidades hay acá? ¿O qué ve usted? Acá lo que veo es que esto es irracional desde las dos partes. Primero, un individuo que va a ser ciclista quiere enseñarle a los otros vehículos que hay que respetarlo. Creo que la técnica de la educación no pasa por ahí, por ponerse en una infracción, jugarse la vida, ponerse en riesgo. Es curioso que la gente apunte al riesgo, ¿no? Ese ciclista, para empezar, ese ciclista iba sin chaleco, sin casco, ¿no? Absolutamente. Es decir, que lo primero que él tiene que hacer es saber
cuál es la función y como actor ciclista, cuáles son las leyes, los derechos y obligaciones que tiene. Primer elemento. Segundo, no se puede circular de esta manera. Por eso estos días se ha hablado que vamos a poner ciclovías, que nos parece muy bien, y apuntar a la bicicleta. Pero primero tenemos que capacitar al ciclista cómo debe utilizar las vías públicas, y creemos nosotros que yo no puedo enseñarle al otro que respete algo cuando yo parto de una infracción. Entonces, esto es irracional desde todo punto de vista. La ¿verdad? reacción del automovilista obviamente es injustificada. Obviamente. Impresentable. Pero esto sucede estos días de mañana. La Rambla es utilizada por gente que se está entrenando y que hace escalera. Sí. Yo no puedo entrenarme. Si yo quiero entrenarme, quizás vaya a pedir permiso al velódromo y trabaje allí, pero no puedo ocupar un carril y medio porque vengo entrenando, como lo vemos a las 7, a las 8 de la mañana, con un tránsito, se ven. evidentemente que eso no se debería permitir. Muchísimas gracias, profesor. Un placer haberlo tenido nuevamente aquí en la mañana de Arriba Gente. Al revés, el gusto es mío. Vamos cerrando esta columna de seguridad vial una vez más con el profesor Arturo Borges, y de acá nos vamos a la pausa porque tenemos cierre musical en la mañana de Arriba Gente.